Este programa forma parte de One Place, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen informativo de hoy, donde analizaremos los movimientos políticos y económicos más relevantes de la jornada en Colombia y la región. Comencemos ahora. Ricardo Roa deja temporalmente la presidencia de Ecopetrol. ROA inicia vacaciones y licencia hasta junio próximo. Hacienda rompe relaciones con el Banco Central colombiano. Polémica por expropiación parcial en Colonia Dignidad, Chile. Propuesta uruguaya busca restablecer caducidad de delitos antiguos. Petro defiende a ROA tras su salida temporal. Corte revisará legalidad de la emergencia económica decretada. Popularidad de Petro alcanza niveles récord desde 2022. Iniciamos con Ecopetrol. La noticia que sacude al sector energético colombiano es la salida temporal de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, la empresa más importante del país. La Junta Directiva ha aprobado una combinación de tiempos de descanso que mantendrán a Roa alejado de su despacho por un periodo considerable. Específicamente, se le otorgaron 7 semanas de vacaciones acumuladas que comienzan de inmediato, seguidas de una licencia no remunerada, de un mes. Esta decisión administrativa ha generado diversas interpretaciones en el ámbito político y empresarial, dado el peso estratégico que tiene la compañía para las finanzas nacionales. Es un movimiento bastante inusual para un cargo de tanta relevancia. La licencia no remunerada comenzará formalmente el 28 de mayo y se extenderá por 30 días exactos. Según el cronograma establecido por la Junta Directiva, el regreso de Ricardo Roa a sus funciones presidenciales está programado para el próximo 21 de junio. Durante este tiempo, la empresa deberá operar bajo un liderazgo interino en un momento donde la transición energética y la estabilidad de las acciones de la petrolera están bajo la lupa constante de los inversionistas internacionales y los entes de control locales. Continuamos con Roa. Profundizando en los detalles de esta movida administrativa, es fundamental notar que Ricardo Roa estará fuera de la presidencia de Ecopetrol hasta mediados de junio de 2026. Este periodo de ausencia no es menor, ya que coincide con una etapa crítica para la administración actual. Las 7 semanas de vacaciones acumuladas, que empezaron a correr hoy, sumadas a la licencia que arranca a finales de mayo, significan que el directivo retomará las riendas de la petrolera estatal cuando falte apenas poco más de un mes para que finalice el gobierno de Gustavo Petro, quien ha sido su principal respaldo político. Este cronograma plantea interrogantes sobre la continuidad de los proyectos estratégicos de Ecopetrol en el cierre del cuatrienio. Al regresar el 21 de junio, ROA tendrá un margen de maniobra muy estrecho, antes del cambio de mando presidencial en agosto. La aprobación de estas vacaciones y la licencia por parte de la Junta Directiva sugiere una transición interna controlada, pero el vacío de poder en la cabeza de la empresa más grande de Colombia durante casi 3 meses es un factor que el mercado financiero seguirá con extrema cautela, especialmente por la cercanía con el calendario electoral. Hablemos de economía. Un conflicto institucional sin precedentes ha estallado en Colombia tras la decisión del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de romper relaciones con el Banco de la República. El detonante fue el incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés, situándola en un 11,25%. Ávila sostiene que este nivel es excesivamente alto y perjudicial para el crecimiento económico del país, argumentando que la medida solo beneficia al sector bancario. Esta ruptura no es solo simbólica, sino que tiene implicaciones legales profundas para el funcionamiento del emisor y la política monetaria nacional en el corto plazo. La gravedad de esta situación radica en los estatutos del Banco de la República definidos en el decreto 2520. Para que la Junta Directiva pueda sesionar legalmente, se requiere un quórum mínimo de 5 codirectores, y la presencia del ministro de Hacienda es obligatoria según la normativa vigente. Sin la participación de Ávila, el banco se encuentra en una parálisis operativa
que impide tomar decisiones cruciales sobre la inflación y la estabilidad financiera. Este choque de trenes entre el Ejecutivo y la Autoridad Monetaria Independiente genera una incertidumbre que podría afectar la calificación de riesgo y la inversión extranjera. Pasamos a Chile. En Chile, el caso de Colonia Dignidad vuelve al centro del debate público tras una decisión gubernamental que ha generado indignación entre las víctimas y defensores de derechos humanos. El gobierno ha decidido retirar el decreto de expropiación sobre una parte del enclave alemán, un lugar marcado por una oscura historia de abusos, pederastia y crímenes cometidos durante la dictadura. Esta medida ha sido duramente criticada por excólonos y activistas, quienes ven en la expropiación una herramienta necesaria para transformar este sitio de horror en un espacio de memoria histórica y reparación para quienes sufrieron vejámenes sistemáticos en el recinto. La columna publicada recientemente por un excolono subraya la importancia de no olvidar los crímenes de Paul Schäfer y la red de protección que permitió que estos abusos ocurrieran durante décadas. El retiro del decreto de expropiación se percibe como un retroceso en la búsqueda de justicia y verdad. La comunidad internacional y diversas organizaciones sociales en Chile exigen que el Estado asuma una postura firme para garantizar que los terrenos de Colonia Dignidad no sigan siendo un símbolo de impunidad, sino que se conviertan en un testimonio educativo para que tales atrocidades no se repitan nunca más. Ahora hacia Uruguay. En el marco de la reforma constitucional 2029 en Uruguay, ha surgido una propuesta que ha encendido las alarmas en los sectores dedicados a la defensa de los derechos humanos. Un grupo liderado por la escritora Mercedes Vigil busca restablecer la caducidad de los delitos cometidos antes de 1985, lo que afectaría directamente los juicios por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar uruguaya. Esta iniciativa pretende reinstaurar una protección legal para los responsables de violaciones a los derechos humanos, bajo el argumento de cerrar heridas del pasado, una postura que genera un profundo rechazo en gran parte de la sociedad. La propuesta de Vigil y su grupo se enfrenta a un marco legal estricto respecto a la propiedad intelectual y el manejo de datos personales. Pero lo más relevante es el choque ético y jurídico que representa. Restablecer la caducidad implicaría ignorar tratados internacionales y sentencias previas que han declarado estos delitos como imprescriptibles. El debate sobre la reforma constitucional se vuelve así un campo de batalla por la memoria histórica de Uruguay, donde la protección de los datos de quienes participan en estas discusiones es fundamental. Pero la transparencia sobre las intenciones de fondo de la propuesta es lo que más preocupa. Volvemos con Petro. El presidente Gustavo Petro no ha tardado en reaccionar ante la salida temporal de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol. En una declaración pública, el mandatario defendió con vehemencia al directivo, quien ha enfrentado numerosos cuestionamientos durante su gestión. Petro no solo respaldó la integridad de Roa, sino que también lanzó críticas directas hacia algunos representantes de la propia junta directiva, que él mismo nombró, sugiriendo tensiones internas sobre el rumbo de la compañía. Esta defensa subraya la confianza personal que el presidente deposita en Roa, a pesar de las presiones políticas y mediáticas que rodean su figura. Mientras Roa se ausenta por su licencia no remunerada de 30 días a partir del 28 de mayo, el gobierno ha confirmado que Juan Carlos Hurtado asumirá la presidencia encargada de Ecopetrol. Hurtado tendrá la responsabilidad de mantener la estabilidad operativa de la petrolera en un periodo de alta sensibilidad política. La reacción de Petro deja claro que para el Ejecutivo la salida de Roa es estrictamente temporal y administrativa, buscando disipar cualquier rumor sobre una renuncia definitiva o un cambio de estrategia en la gestión de los recursos energéticos del país durante este último tramo de su gobierno. Siguiente tema judicial. La Corte Constitucional de Colombia se prepara para una sesión decisiva este jueves, donde revisará de fondo la legalidad de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro. Esta medida fue tomada por el Ejecutivo tras el hundimiento de su reforma tributaria en el Congreso
a finales del año pasado, buscando vías alternativas para financiar sus programas sociales. Sin embargo, el panorama no parece favorable para el Gobierno, ya que la ponencia del magistrado Carlos Camargo propone tumbar el decreto, argumentando que no se cumplen los requisitos constitucionales de excepcionalidad y urgencia que justifiquen tal medida extraordinaria. Si la Corte acoge la ponencia negativa de Camargo, el gobierno de Petro enfrentaría un duro golpe a su estrategia financiera y política. La revisión de fondo analizará si el presidente abusó de sus facultades al intentar saltarse el debate legislativo mediante el estado de emergencia. Este fallo es crucial porque determinará la viabilidad de los planes de gasto público para el resto del año. La expectativa es máxima, ya que una decisión en contra obligaría al Ministerio de Hacienda a buscar consensos urgentes en un Congreso que se ha mostrado cada vez más hostil a las propuestas económicas del mandatario. Última noticia hoy. A pesar de las tensiones institucionales y los retos judiciales, la popularidad del presidente Gustavo Petro ha mostrado un repunte sorprendente en este inicio de 2026. A menos de 2 meses de las próximas elecciones, su aprobación ha alcanzado el 46%, situándose casi en un empate técnico con su desfavorabilidad, que marca un 47%. Este crecimiento en la favorabilidad se ha venido gestando desde julio de 2025, alcanzando en febrero de este año su punto más alto desde diciembre de 2022. Cuando el mandatario apenas comenzaba su gestión y gozaba de la luna de miel postelectoral. Este fenómeno de recuperación en las encuestas se atribuye a varios factores estratégicos. El presidente ha logrado capitalizar políticamente las tensiones diplomáticas con Estados Unidos y ha impulsado con éxito una campaña a favor de la consulta popular, lo que ha movilizado a su base electoral más fiel. Con una metodología de medición actualizada, los datos reflejan que el discurso de Petro sigue resonando en amplios sectores de la población, lo que le otorga un capital político renovado para influir en la contienda electoral que se avecina y para defender sus reformas ante las Cortes y el Legislativo. Gracias por acompañarnos en este resumen diario. No olviden seguirnos para mantenerse al día con las noticias más importantes. Hasta la próxima edición.